En este video vamos a ver lo que tiene que ver con ley de Henry, algunos conceptos que les van a servir para resolver los problemas y sobre el final del video vamos a resolver uno de estos problemas. Y ahora quiero que pensemos en un tipo de soluciones que hasta ahora no hemos tratado. Lo más común que ustedes han venido trabajando en las guías, en las evaluaciones, son soluciones de solutos sólidos en agua o líquidos en agua. Alguna vez trabajamos con etanol en agua, acetona en agua. Pero ahora quiero que piensen en esto, en una solución donde el soluto es un gas y el solvente es agua. Puedo hacer una solución de un gas en agua. De hecho, cualquier lago tiene ciertas cantidades de gases disueltos en él. Por ejemplo, nitrógeno, que está en la atmósfera, oxígeno, puede tener otro gas disuelto. Así que pensemos lo que es una solución de un gas en un líquido. Cuidado, solución es una sola fase, así que solución de un gas en un líquido no es ver las burbujas. Si yo veo las burbujas, por ejemplo en una soda, cuando la vierto en un vaso veo las burbujas, eso no es una solución, porque las burbujas son otra fase. La solución es ver una fase homogénea. Y la característica de la mayoría de las soluciones de gases en líquidos, vamos a hablar solamente de los ejemplos de gases en agua, es que la solubilidad es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que solamente puedo disolver muy poco, muy poco. Entonces, veamos aquí en esta tabla, fíjense, solubilidades de gases en agua a 20 grados con una presión de una atmósfera. Me da todas las características. ¿Por qué me nombra la temperatura? ¿Por qué me nombra la presión? Porque la cantidad que puedo disolver como límite, esto es la solubilidad de un gas, depende muchísimo de la temperatura y mucho de la presión. Después vamos a ver cómo. Pero veamos en detalle esta tabla. Fíjense, gas nitrógeno en agua. ¿Cuánto puedo solubilizar a 20 grados y una atmósfera? Fíjense que la solubilidad, como están en todas las tablas, deben figurar las unidades, me dice M grande. Ustedes ya saben que eso es molaridad. Así que tenemos que el agua disuelve 0,69 por 10 a la menos 3, esto es 0,0069 moles por litro de nitrógeno en un litro de agua. Qué poca cantidad, qué poca cantidad. Digo un litro de agua porque es similar a la solución, en este caso, un litro de solución, un litro de agua, cuando hay tan poca cantidad de soluto, es similar, es igual, la podemos usar como igual. Fíjense para todos, qué bajo es la cantidad de oxígeno, por ejemplo, que hay en el agua. Agarro un vaso de agua, lo pongo sobre mi escritorio y va a haber oxígeno disuelto porque tengo oxígeno en la habitación donde ponga ese vaso de agua, pero voy a disolver esta muy pequeña cantidad, 0,00138 moles de oxígeno. Si quieren, saquen la cuenta de cuánto es en gramos. Va a ser muy pequeño también. Molaridad, muy baja en este tipo especial de soluciones que vamos a tratar. Y ahora que estamos pensando en estas soluciones de gases en líquidos, fijémonos en esta imagen. Quiero explicar ahora por qué dije que dependía de la presión y de la temperatura. Vimos la tabla que indicaba muy bien la temperatura y la presión. Ahí tenemos un valor. Si cambia la temperatura y o la presión, los valores de solubilidad también van a cambiar. Esto es muy gráfico y lo vamos a entender así. Fíjense, en el primer recipiente, este es un recipiente que tiene aquí un vástago, una tapa que se puede correr fácilmente, ¿está bien? Pero esa tapa es estanca. Cuando digo estanca, quiere decir que es un sello aquí que no deja escapar nada. O sea, puede bajar y subir, no es una rosca, pero no deja escapar nada. Entonces, en este recipiente, que no es un recipiente rígido porque tiene una tapa móvil, pero es un recipiente estanco o cerrado porque no se pierde nada de lo que hay acá adentro para afuera, tengo esta situación. En celeste, el agua. Y en azul, moléculas de un gas. Fíjense, poquitas disueltas, 3 le han puesto acá, muy pocas, como cualquier otra solubilidad baja de un gas en un líquido. Y aquí tengo muchas en la fase gaseosa, que es esta parte más gris. La mayoría está ejerciendo, fíjense lo que digo, una presión. Está acá arriba, en la fase gaseosa. Están las moléculas celestes junto con el aire, por ejemplo. Las moléculas azules, perdón. Entonces,
estas moléculas se mueven, porque ustedes ya saben que el gas es desordenado y tiene alta energía cinética. Alguna pega en la superficie y el líquido, por así decirlo, la atrapa y la lleva a su medio, a su seno. Y acá quedó esta azul. Una de estas logra escaparse porque se mueve, es gas, se mueve. No es una burbuja, insisto. Se mueve, se escapa y va al gas. Y estas flechitas negras indican que todo el tiempo va y viene, se mete y se escapa, se mete y se escapa. Eso es un equilibrio. Equilibrio. Si saco esta foto en ese equilibrio dinámico, tengo muchas arriba y 3 solubilizadas. Con el tiempo las 3 se escapan, pero otras 3 se meten. Eso es el equilibrio. Saco una foto 10 minutos después y vuelvo a tener 3 solubilizadas y el resto en la fase gas. Estas 3 son diferentes, pero siguen siendo 3. Vamos a suponer que todos estos 3 recipientes están a temperatura ambiente, la misma temperatura. Bueno, veamos qué pasa en el medio. Aquí en esta figura lo que se hizo es bajar esa tapa móvil. Nada se escapa, fíjense, no se pueden escapar las moléculas, ni del líquido ni del gas, pero lo que hice es aumentar la presión. ¿Por qué aumenté la presión? Porque bajé la tapa. Bajo la tapa, aumento la presión. ¿En qué resulta esto? Que aumenta la solubilidad. ¿Cómo lo sé? Porque cuento y en el líquido tengo 1, 2, 3, 4. ¿Por qué aumentó? Porque aumentó la presión. Dicho de otra forma, la presión mayor hace que aumente la solubilidad. De otra forma lo digo, la solubilidad de un gas en un líquido depende de la presión. A mayor presión, mayor solubilidad. Y aquí lo que hice es levantar la tapa, volví a la situación inicial y, bajé la tapa más aún, aumenté la presión y solubilizó más. La solubilidad aumentó. Aumentó en este sentido, de izquierda a derecha, la presión y también aumentó en este sentido, de izquierda a derecha, la solubilidad de ese gas en un líquido. En este caso, podemos pensar que el gas está representado por las moléculas azules, el agua es lo celeste y lo gris es la fase gas. Bueno, y ahora que tenemos los conceptos, la descripción de lo que sucede con las disoluciones de gases en líquido, vamos a hablar específicamente de la ley de Henry. Ustedes tienen problemas en la guía 4 en los que tienen que aplicar esta ley de Henry. Fíjense, por favor, en este gráfico. Esto me indica la solubilidad que está indicada como milimolar. Fíjense, cuidado con esto. ¿Qué quiere decir milimolar? La molaridad por 10 a la menos 3. Tienen que prestar atención porque la solubilidad, en la primera tabla que les mostré, estaba expresada en molaridad. Acá en milimolaridad. Van a encontrar que en otros lados está expresada en gramos por litro o en miligramos por litro. Ustedes tienen que manejarse con diferentes expresiones de la solubilidad. Pero vamos a ver en esta en particular, ¿qué sucede? Hay diferentes gases. Esto está hecho, cómo varía la solubilidad con la presión parcial. ¿Quién es la presión parcial? En la figura que mostramos, que tenía que ver con este dispositivo, la presión parcial es la presión que ejercen las moléculas que acá están representadas con las esferas azules. Más moléculas, más presión parcial. Así que esto es la presión parcial de un gas. Es un concepto que luego lo vamos a volver a ver, pero ustedes sepan que la presión parcial es la que ejerce el gas en particular. En este caso, lo que tenemos es una presión parcial de helio, nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno. Y en todos los casos, fíjense que a medida que aumenta la presión parcial de ese gas, también aumenta la solubilidad. Esto en sí representa la ley de Henry. Lo voy a decir de otra forma: la solubilidad de un gas en un líquido depende de su presión parcial. A mayor presión parcial, mayor solubilidad. La presión parcial, por ser una presión, se expresa en unidades. En este caso, pusimos atmósferas. Puede también ser en tores, en milímetros de mercurio. Y estos son, vemos estas rectas que representan la ley de Henry. Acá no está indicado, pero seguramente este gráfico está hecho a temperatura ambiente. Este gráfico tiene que ser a una temperatura, porque lo que vimos al principio era que la solubilidad de un gas en un líquido
o las disoluciones de gases en líquidos se caracterizan por tener determinado valor a una presión y a una temperatura. Así que acá lo que dejamos constante es la temperatura. A la misma temperatura, ¿qué pasa con la solubilidad a medida que aumenta la presión? Ya sabemos que va aumentando. Esa es la ley de Henry. Después vamos a ver en un ejemplo preciso, específico, cómo la aplicamos en los problemas como los que ustedes tienen en la guía número 4. Fíjense aquí, de todo lo que estamos diciendo, vamos a pensar en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas que se usa para gasificar las bebidas, es el gas que encontramos en la cerveza, en la soda, en las gaseosas. Y nosotros sabemos bien que cuando destapamos una botella de alguna bebida gasificada, aparecen burbujas. Como dije, las burbujas no representan el gas solubilizado, es otra fase. Así que si abrimos y aparecen burbujas, quiere decir que el gas que estaba solubilizado en el líquido ya no está más, aparecen las burbujas. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando la botella estaba tapada, había una alta presión aquí adentro. Y esa presión, como lo vimos en este ejercicio, era una alta presión, es la situación del medio, había una gran solubilidad. Cuando destapamos, es esta situación, o la del que levantamos la tapa, levantamos, la presión parcial, la presión disminuye, entonces también disminuye la solubilidad. Así que este efecto lo podemos explicar, como lo explicamos al principio, con los recipientes que movía la tapa, variando la presión, ahí destapo y la presión es menor porque se embotella a presión, la cerveza, las bebidas gaseosas, y esa presión elevada hace que se solubilice. Destapo, la presión es menor, aparecen burbujas, la solubilidad disminuye. Desarrollamos este problema, lo calculamos específicamente es el 9 de la guía 4 y tiene que ver con la ley de Henry porque nos pide, se trata de una solución de un gas, fíjense, oxígeno en agua, y porque nos habla de una presión, ahí nos dice el oxígeno a 50 kilopascal, unidades de presión. Así que nos está dando la presión parcial del oxígeno, nos dice que está disuelto en agua y faltaría agregar, no lo dice, lo suponemos cuando no le dice, que la temperatura es ambiente. Si no nos dice nada, suponemos que la temperatura es el ambiente. Entonces, ¿qué sucede con el oxígeno en el agua a temperatura ambiente? E insisto, este es el valor de la presión parcial, fíjense, 50 kilopascales. Y acá voy a enunciar la ley de Henry. Y aquí escribo la expresión de la ley de Henry. Fíjense, aquí está. La solubilidad, ahí estoy indicándola, la solubilidad, la S, es igual a una constante de Henry por la presión parcial. ¿Qué solubilidad? La de un gas en particular a una determinada temperatura. ¿Qué presión parcial? La de ese mismo gas en esas circunstancias que queremos averiguar la solubilidad. ¿Y quién es KH? La constante de Henry. Por ejemplo, la podemos sacar de cualquier guía, de cualquier tabla. Aquí en el ejercicio tenemos una tabla en la que nos habla de nos dicen las constantes de Henry. Fíjense que la constante de Henry depende de la naturaleza del gas, aire, argón, dióxido de carbono, pero también depende de la temperatura. Así que la constante de Henry está dada para un gas a una temperatura en agua. Fíjense el título. Entonces, si lo aplicamos para este problema, sabemos que la constante de Henry, nos pide el oxígeno, lo buscamos aquí, es 1,3 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Nos fijamos acá, mol por litro a la menos 1, o sea, mol sobre litro, que es lo mismo que molaridad. Bueno, y aquí está la resolución del problema. Fíjense, puse los números, los valores. Este que puse aquí es la constante de Henry, fíjense aquí, lo saqué de la tabla. Cuidado acá, cuando tuve que poner la presión parcial, puse la del dato, pero la pasé a atmósferas, para que atmósfera se me fuera con atmósferas. Atención a ese detalle. Y aquí tengo el resultado, que está expresado en M grande, molaridad, o lo que es lo mismo, moles por litro. Entonces, así resolvemos Henry. Cuidado con las unidades.